Bueno, entonces a mí me tocó el periodo de independencia, pues de todo lo que era la parte de Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿qué fue el periodo de independencia? El periodo de independencia fue un proceso político y militar que se desarrolló entre los años 1808 y 1826. Este pues se desarrolló en todas las colonias que habían en América, pues bajo el mandato de la corona española. El resultado final de todo, pues, de todo este proceso fue que la independización de la mayoría de estas tierras españolas en América. Desde ese entonces, disminuyendo el poder de los reyes españoles en el continente y quedando así bajo el mandato de España solamente las islas de Cuba y de Puerto Rico. La causa de la independencia. Acá hubieron dos principales causas, tanto externas como internas. Las internas fueron pues la captura de Fernando VII bajo la corona francesa, bueno, o bajo Francia, que en ese entonces pues Napoleón proclamó a su hermano José I como rey de España. Y de pues cortando comunicaciones en las colonias españolas con el continente europeo. También hubieron otros factores como lo fueron la corrupción administrativa que había por parte de los españoles cuando ponían a los indígenas o a los mulatos, a los morenos, a los negros a trabajar horas demasiado largas y hasta muchas veces causando su muerte. La desigualdad que había entre los criollos y los españoles, ya pues que los criollos, que eran españoles nacidos, hijos de españoles nacidos en América, no se les permitía mandar y no, tampoco tenían pues mucho poder en las colonias. Y la disolución de ideas que venían de Europa, que en ese entonces estaba en furor, las ideas independentistas o revolucionarias llegaron a las universidades de América y pues alimentaron esa hambre de libertad. Las causas externas, perdón, fueron como la independización de Estados Unidos de Inglaterra, pues también causó ese deseo de independización por el resto de las colonias. Y pues la Revolución Francesa, que en muchas de las figuras que pues protagonizaron esta independencia fueron como fundamentales, la Revolución Francesa. Bueno, dos principales protagonistas fueron Simón Bolívar y José de San Martín. Simón Bolívar nació en 1783 y murió en 1830. Él nació en Venezuela y empezó su guerra contra España en 1810. Desde ese entonces llevó a Venezuela a una guerra a muerte que terminó fracasando en 1814. Desde ahí tuvo que irse a los Llanos Orientales y formar un gobierno que se llamaba el Gobierno de Angostura. En ese entonces pues empezó a recorrer todo lo que era la Gran Colombia, liberando diferentes colonias que estaban pues bajo el mandato español, así como fue la batalla de Boyacá en 1819. Luego logró llegar a Venezuela y derrotar a las fuerzas españoles en la batalla de Carabobo. Luego, José San Martín. José San Martín nació en Argentina en 1778 y murió en 1850. Él hacía parte pues, del ejército español, pero pues luego de hacer una excelente campaña con España, pues él regresó a su tierra natal, que era Argentina. Desde ese entonces, después de 1816, un año después, él adaptó la causa americana y con apoyo de diferentes migrantes chilenos, como eran Bernardo O'Higgins, partió desde Córdoba y atravesó Chile y diferentes colonias, así pues liberando gran parte de estas colonias bajo el mandato español, con la ayuda también de Manuel Belgrano y, como ya lo había mencionado antes, Bernardo O'Higgins. Luego están las etapas de independencia. Estas etapas pues principalmente se dividieron en tres. La etapa de movimiento de las juntas de gobierno, que fue entre 1808 y 1814. Acá era pues donde las élites criollas se reunían en juntas y pues preparaban alianzas con, en ese entonces se consideraban los enemigos de España, que eran Inglaterra y Francia. Realizaban alianzas y
les pedía que los patrocinaran en esta ayuda. También buscaron una forma de independizarse, no yéndose tanto por el lado de las batallas, de la guerra, sino más por la forma diplomática. Y la etapa de la Reconquista Española fue cuando Fernando VII retomó el poder y pues entonces envió tropas españolas desde Europa para reorganizar el orden en América. Y ya la etapa de lucha, que esta fue como la más larga, por decirlo así, en 1816 y 1824, que fue pues cuando se protagonizaron estos encuentros entre los españoles y las tropas patriotas o independentistas al mando pues de Simón Bolívar, José San Martín, Antonio Sucre, Santander y Bernardo O'Higgins. Luego, en América habían varias colonias y esas colonias, como eran tan grandes, se dividieron en virreinatos. Estaba primero el Virreinato del Río de la Plata. Este proclamó su independencia en 1810, pues no reconociendo la autoridad española. Pues estuvo también al mando de José San Martín y Manuel Belgrano. Pero en 1816 el Congreso de Tucumán declara esa independencia de Argentina. Cuando Fernando VII retomó el poder, intentó volver a Buenos Aires y ganarla, pero pues las tropas argentinas resistieron y lucharon y no dejaron entrar a las tropas españolas. Acá en ese entonces Paraguay y Uruguay hacían parte de este virreinato. Paraguay se independizó también, pero Uruguay quedó como una colonia más de Brasil, del imperio brasileño. Luego estaba el virreinato de la Nueva España. Este fue encabezado por Miguel Hidalgo y José María de Morelos. Consiguieron conquistar varias o muchas importantes plazas españolas y tuvieron un gran apoyo de lo que era la causa indigenista y popular. También causaron muchas revueltas. Estas victorias fueron en 1818 y 1821 las más fundamentales bajo el mando del general Agustín Iturbide. Él logró cesar esas fuerzas españolas bajo el Plan de Iguala. El Plan de Iguala era un contrato, pues donde se establecían unas normas para que México se considerara independiente. Pero después este general, por el furor que tenía de sus victorias, proclamó a México como el primer imperio mexicano y volviendo pues el rey de este imperio. Luego, en 1823 fue derrotado por Antonio López y José de Santa Anna, que pues ya lo sacaron del mando y se proclamó la Primera República de México. El Virreinato de la Nueva Granada. El Virreinato de la Nueva Granada pues era toda la que hacía parte de la Gran Colombia. Este tuvo su grito independentista en 1810, bajo pues el mando de Simón Bolívar y Antonio Sucre. Expulsaron algunas fuerzas españolas del país, entrando a Caracas en 1813. Y Simón Bolívar recibió el título de Libertador. Siguió su campaña por el resto de la Gran Colombia, en otras ciudades, en otros puntos como Quito, y al fin en la batalla de Boyacá en 1819 fue como casi la estocada final para las fuerzas españolas. Ya ese mismo año se proclamó el Congreso de Angostura, donde se le declaró oficialmente la independencia de Colombia, o de la Gran Colombia. Luego, el Virreinato del Perú. Acá, el Virreinato del Perú no se quería independizar de España, sino más bien que pues quería seguir bajo el mandato de la corona de este. Entonces, lo que quería Simón Bolívar era, como ya había dicho antes, volver América todo un solo continente. Entonces, más que todo, el Virreinato del Perú dependió de muchas batallas, como fueron la batalla de Junín, la de Ayacucho, donde participó Sucre y Bolívar. Ya José de San Martín entró a Perú y la liberó en 1821.
Un dato de color era que Pasto tampoco se quería independizar de España, pero Pasto hacía parte de la Gran Colombia. Ya no se quería pues independizar. Entonces, él resistió a las fuerzas independentistas. Por eso es que Pasto, o más bien los pastusos, tienen esa fama de ser personas bobas, pues porque a Simón Bolívar no le causó mucha gracia y les colocó ese apodo. Ya después Simón Bolívar entró y causó una masacre en diciembre, liberando así a Pasto de la corona española. Total. Luego estaban los países creados después de la independencia, que eran la Gran Colombia, que era todo lo que abarcaba Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, México, Perú, Bolivia, el Imperio de Brasil, Argentina, Uruguay, las provincias de Centroamérica, que eran Nicaragua, Salvador. Salvador, y todos esos países de Centroamérica, menos México. Chile y Haití, que fue el primero en independizarse pues en el continente americano. Ya estaba la Gran Colombia, que fue un país creado en 1819 y mediante el Congreso de Angostura, y se disolvió en 1830 debido a diferencias políticas entre los diferentes estados, que eran Venezuela, Ecuador y Colombia. El Imperio de Brasil fue importante para Portugal en un tiempo, pues porque el rey de Portugal tuvo que escapar del país porque las tropas franceses lo estaban acorralando y ya habían conquistado muchas partes de Portugal. Entonces tuvo que ir hasta Brasil y allí pues se estableció el reino. Y por eso fue una parte fundamental en este periodo de independencia. ¿Listo, profe? Gracias. Y por eso precisamente es que Brasil es el único país digamos, de Sudamérica donde no se habla del todo español, ¿sí? Por eso tiene, pues, digamos, el idioma principal de Brasil es el portugués. Bien, Mateo, muchas gracias. Excelente exposición. Yo pensé que no iba a decir lo de los pastos, pero sí, está bien. Muy bien, Nicole. No se traban nada. Usted puede, Nico. Nico, te apoyamos. Bueno, Nico. profe, Dígalo. yo les voy a presentar el día de hoy la Segunda Guerra Mundial. Pues yo hice una cartelerita. Bueno, todo empieza porque el 1 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido, con 60 millones de muertes y 100 millones de combatientes, es decir, el 2,5% de la población mundial. Pero para saber cómo se llegó hasta este punto de la Segunda Guerra Mundial y tantas muertes, debemos ir muchos años atrás, empezando con el tratado, yendo al final de la Primera Guerra Mundial, donde se firma el Tratado Versalles. De Versalles. ¿Sí se dice así? Tratado de Versalles. Bueno, este tratado había puesto fin a la Gran Guerra y la Gran Alemania había quedado devastada, ya que a ellos les tocó proporcionar como una remuneración a los vencedores de esta guerra. Bueno, Alemania quedó muy desgastada y aparte de eso, los judíos eran como los que manejaban su administración. Ellos necesitaban de un líder que los guiara como pueblo y que les recordara lo que ese país había sido en años pasados. Y ahí fue cuando llegó un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la ira y los anhelos
de todos los alemanes. Él era un maestro de la propaganda. Lo único bueno que tenía es que él era un maestro de la propaganda, sabía cómo manipular a las personas. Total. Lo que él les habló a los alemanes fue sobre la superioridad de su raza. O sea, les hizo creer que ellos eran superiores al resto y los llenó de ideas racistas y antimarxistas. Y bueno, luego de un tiempo de que él se dio a conocer con todas las personas y los llenó de estas malas ideas, él cayó en la cárcel, que fue en la época en la que él escribió un libro que se llama Mi lucha. Un libro de literaria muy básica, la verdad, pero este libro hablaba sobre la vida de él, sobre el por qué quería subir a la política y todo eso, y fue tanto el impacto que ese libro ocasionó que se volvió como en el evangelio del narcisismo, como si fuera la Biblia del narcisismo, pues. Pero tras su encierro, él volvió a lanzarse a la política y ganó en 1932. Ganó como canciller. ¿Sí? Bueno, en ese tiempo Alemania tenía muy baja calidad en economía, no tenía, la verdad, no se estaba sosteniendo, y Hitler aprovechó todo esto y lo que hizo fue en parte echarle la culpa a los judíos que estaban en la administración, y lo que él hizo fue formar como un estado militar en el que incluyó a Francia, Reino Unido e Italia. Y, espere, profe, yo me lo hago. Tranquila. Bueno, lo voy a leer un poquito porque no me sé los nombres de estos Vale, señores. Bueno. Dale. Voy a hacer esto para que te entiendas. Dale. Bueno, Hitler se dio la mano con el primer ministro británico Neville Chamberlain y con su homólogo francés Edouard Garabier. Si él hubiera respetado ese acuerdo, no habría guerra, porque los animales se conformaban con dominar Austria y Checoslovaquia. Pero dentro de Hitler no había un diplomático, solo un conquistador y de hecho muy violento. Bueno, Hitler traicionó a Chamberlain, pues que era el presidente de Checoslovaquia, y la verdad es que todo esto empieza por la ambición de Hitler con expandirse, porque en sí Alemania solo quería un líder que lo sacara del hueco en el que se había hundido, pero él era muy ambicioso. Bueno, esto cuando Hitler invade Polonia, Francia e Inglaterra, que se suponía que eran aliados de él, le declararon la guerra. Pero este periodo lo llamaron como la guerra de broma, ya que Francia e Inglaterra nunca lo atacaron en sí, sino que estuvieron algunos años como preparándose en armas y todo eso. En ese tiempo, Hitler conquistó a Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y Francia. O sea, él tenía el dominio completo de todos estos. Bueno, esto acaba porque... Espera un momentico. Bueno, esto acaba porque ya como que estaban muy débiles en sí en la guerra. Y digamos, Estados Unidos no participaba de esta guerra, pero ella se entró a la guerra gracias a que Japón le mandó una bomba atómica. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue aliarse con Rusia. Luego de que Estados Unidos se alió con Rusia, también le mandó una bomba atómica a Japón, y eso fue a Hiroshima. Eso. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. 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 El 6 y 9 de agosto de 1945. Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki.
Nagasaki. Con N, Nagasaki. ¿Sí? Sí. Bueno, Nagasaki. Bueno, eso fue el 6 y Bien. 9 de agosto de 1945. Ujú. Bueno, Japón se rinde tras las bombas atómicas y el... también el presidente alemán se rinde y españoles republicanos de la Nueva Granada ayudan a liberar a París. Bueno, algunos datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial es que se supone que Hitler se muere el 30 de abril de 1945. Se supone que él se suicida. Pero algunos historiadores dicen que Hitler no se suicidó, sino que se refugió en Argentina y luego escapó y murió en Paraguay, ya que su ejército nunca mostró el cuerpo, solo dijeron que Hitler se había suicidado y ya, pero nunca mostraron un cuerpo ni nada. En sí, todo esta masacre termina el 14 de agosto de 1945. Y pues firmaron, por decirlo así, la paz. Y otro dato interesante es que Rusia y Japón nunca firmaron ni un acuerdo, ni se dieron la mano o nada. O sea, se supone que la guerra entre ellos dos no ha terminado, que no sabemos cuándo vuelvan a atacar, pero se supone que no ha terminado porque nunca hicieron absolutamente nada como para reflejar la paz. Y ya,